Quiero mostrar una foto. Quiero que preste bien atención. Usted quizás no recuerde bien de quién se trata, pero son dos abogados, son dos delincuentes, mentirosos, abogados pertenecientes a los derechos humanos, a una organización de derechos humanos, que fueron en realidad, según lo investiga la justicia del sur, los que inventaron el relato de Santiago Maldonado, de cómo los mapuches tenían que contar la historia para que todo vaya dirigido hacia una desaparición forzada. Que lo habían secuestrado a Santiago Maldonado, lo habían perseguido hasta el río Chubut, se lo llevaron, lo subieron a una camioneta, después a un Unimog, y se lo llevaron, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron. Lo tenían secuestrado, una desaparición forzada de personas, como en la dictadura. Cosa que después se determinó que eso es falso, totalmente falso. Y lo determinaron no estos dos mamarrachos, sino lo determinaron 55 peritos, inclusive los peritos de parte de la familia de Santiago Maldonado. Se ahogó. Él estaba cortando la ruta, una ruta en el sur del país, con piedras en la mano, atacando a la gendarmería. La gendarmería reprime ese accionar, se escapan con los mapuches. La mayoría de los mapuches que estaba cortando la ruta cruza el río, porque sabían cómo cruzar, pero el brujo no puede. Y uno de los mapuches lo deja colgado. Lo deja ahí, ahogándose, sabía que se estaba ahogando. Y lo deja ahí. Y se guarda la historia. Y ahí empieza todo un relato que después usted ya sabe cómo termina. Termina después en la morgue, aquí en la capital federal, con 55 peritos. Y dice, no, el muchacho se ahogó. Le pesaba mucho la ropa, llevaba piedras, se ahogó. Justo en un pozo. Se ahogó. Mapuches delincuentes también partícipes de un relato. Hay hasta escuchas telefónicas que aparecieron en los últimos días donde Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, habla con una de las mapuches en un momento indignado con la mapuche, porque la mapuche no querían ir a declarar. ¿Recuerda los primeros días que estaban todos con la cara tapada, no querían? Y Sergio Maldonado diciéndole, pero vayan a declarar, cuenten todo. No, porque nosotros, qué sé yo. Las cosas que se están sabiendo, claro, la verdad, después surge, pasa, la realidad aparece, pero la verdad, no el relato. Usted imagínese que de ese instante ahí en la ruta, después llegamos a una campaña política justo antes de las elecciones. Y además se intentó destituir un gobierno con este caso. El caso Santiago Maldonado fue llevado hasta organismos internacionales, diciendo que nuestro país, ya no me importa el gobierno, nuestro país hacía desaparecer personas como en la época de la dictadura. Estos mamarrachos nos hicieron quedar mal ante el mundo entero. Recuerdo también el mapuche con los binoculares, el Santana ese que dijo, bueno, sí, yo crucé el río y me subí a un caballo y me fui 1200 metros y después encinché o cinché y después agarré los binoculares y vi cómo se lo llevaban. Mentira. Mentiroso también, el mapuche Santana. Otro mentiroso, a quien estos dos abogados le hicieron relatar algo que no había pasado. Todavía no está preso por falso testimonio, yo no lo puedo entender. El juez actual, Geral se llama. Gustavo Geral. Doctor, ¿qué espera usted para cambiar la carátula, maestro? En serio, ¿qué espera?
Imagine que todavía con la causa, porque hasta ahora es desaparición forzada, seguimos bancando al hermano de Santiago Maldonado con todas las mentiras, todavía lo seguimos bancando, 200.000 mangos por mes. Ya llevamos 2 millones de pesos, doctor Yeral, que no lo pone usted de su bolsillo. Todos nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que contribuir a una mentira? Y los organismos de derechos humanos mintiendo y sus abogados siguen impunes. La opereta Maldonado es de una impunidad infernal, porque fue una opereta. Usted recuerde que llegamos a Cristina con una foto de Santiago Maldonado así, compungida, en una iglesia. Al lado había un intendente. Nunca más la señora abrió la boca. En cuanto supo que se había ahogado, dijo, qué metida de pata me mandé. Mire, llegamos a esto, a esta vergüenza. Quizás la doctora Heredia también era una de las abogadas de organizaciones de derechos humanos. Quizás no escuchó al doctor Yeral. Dijo, textual, lo voy a leer. Los peritos arribaron a ciertas conclusiones por unanimidad. Maldonado falleció por sumersión en las aguas del río, coadyuvado hasta ahogamiento por hipotermia. El cuerpo permaneció bajo el agua más de 73 días. Doctor, ¿qué espera para cambiar la carátula? El DNI de Maldonado estaba en una bolsa plástica. Y el cantante Luna, que reconoció que Maldonado estaba solo y que él y el artesano tenían gomeras en sus manos, el análisis telefónico también demostró que nunca hubo una llamada. Todo fue... Entre los 55 peritos que examinaron el cuerpo de Maldonado había peritos de parte. El equipo es considerado de enorme prestigio. De enorme prestigio. Hay tantas cosas para contar en este caso. ¿Está en línea ya Claudio Andrade? Claudio Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo va? Maestro Eduardo Feynman habla. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? La verdad indignado, ¿no? Con estos profesionales de abogados de derechos humanos. Sí, y como escribió un columnista de Clarín, ¿no? Los que mienten nos acusan de mentir, ¿no? Sí, claro. Durante 10 meses nos acusaron a nosotros que contamos la otra versión. Exacto. De operar, ¿no? Para el Ministerio de Seguridad, de operar para el gobierno. Claro. Mercenarios, vendidos, asesinos, bueno, de todo nos dijeron. Y los que mentían eran ellos, ¿no? Y cuando digo ellos, hablamos de González Quintana, hablamos de su socio, hablamos de... Bueno, de personajes que son actores de la trama de construcción de la Operación Maldonado, Garci, Claudina Pilquimán, muchísima gente del mundo ultra kirchnerista en Bolsón, ¿no? Los hermanos Segui. Hay mucha de esa gente que, bueno, que atestiguó que vio cosas que no pasaron, ¿no? Hubo abogados que, además de estos dos, otros abogados que también lo dijeron. Y la construcción queda en evidencia en unas grabaciones que además el juez Yeral quiere destruir. Eso es algo bastante llamativo, ¿no? Claro. En esa grabación que vos bien mencionás, que es entre Ariel Garci y uno de los abogados, el socio de Chuzo González Quintana, ahora se me fue el nombre, se nota cómo entre ambos, sobre todo el abogado, ¿no? Le va casi dictando lo que el otro chico tiene que decir. Exactamente. Y a partir de ahí se construye el relato de Lucas Naiman Pilquimán, que es la última persona que vio con vida a Santiago y que no vio eso, sino que tanto Lucas como Nicasio Luna vieron que Maldonado estaba solo, que los gendarmes estaban lejos, y creo que ahí, bueno, yo no quiero, digamos, no quiero teorizar, pero existen
más de un elemento para pensar que quizás el mismo Lucas vio morir a Santiago, ¿no? Y claro, que en su temor por abandono de persona, ¿no? En su temor de quedar pegado, se calla. Es más, Lucas confiesa a Geral que Santana está haciendo mate mientras Santana está haciendo mate mientras Santiago Maldonado está ahogado, muriendo, ¿no? claro, O sea tal que cual. no lo vio, jamás lo vio. O sea, jamás, el mismo Santana jamás se subió a un caballo, jamás agarró unos binoculares, jamás, nada de eso. Estaba tomando mate. Lo que le cuenta Lucas al juez Geral, la última versión, le indica que él está preparando mate mientras él con Santiago están intentando cruzar, ¿no? Claro. O sea, queda claro que Santana no estaba mirando con ningún binocular claro, ni nada, no tenía idea. Ni idea. ¿Qué más indican las últimas escuchas telefónicas que tiene el juez? Bueno, en principio creo que lo más flagrante es la construcción de un testimonio inexistente, ¿no? Okay. O sea, inventaron una persona que es el testigo E. Falso testimonio. Después, claro, claramente, inventaron un testimonio, claro, recrearon una situación que no ocurrió de ninguna manera, incluso contradiciendo la realidad, porque no es que ni siquiera se parecía. Ellos dijeron que los gendarmes habían atrapado a Santiago cuando los gendarmes estaban lejos, que lo habían golpeado cuando ni siquiera lo vieron, que lo habían detenido cuando ni siquiera estuvieron cerca de Santiago, etcétera, ¿no? O sea, lo contrario. Pero por otro lado, en el caso de la conversación de Sergio con Claudina Pilquimán, sí se muestra un hecho desgarrador, y es que, por un lado, Sergio aparece quebrado, ¿no?, como persona, sí, y incluso literalmente atacando a los mapuches. Les dice: ustedes son comunidad cuando les conviene, nada claro, más. Y finalmente hay una cosa muy notoria, y es que Sergio, bueno, él claramente está muy ligado al kirchnerismo, ¿no? claro. Pero esto que él todo el tiempo tiene esa cosa como paranoica de decir: nos van a matar a todos, ¿no? Hay una cosa que mucha gente quizás no lo sabe, pero ese día había alrededor de 100 gendarmes, es cierto, el 1 de mayo de 2017, pero hablaron 3 veces con los mapuches, las 3 veces los atacaron con piedra, y luego los gendarmes avanzan sin escudos y sin armas, ¿no? Sí. De manera que yo no sé si se le puede llamar represión cuando un grupo de personas avanza sobre otras sin escudos y sin armas, y a paso, no corriendo ni siquiera. Sí. Por eso es que quedaron 2 gendarmes con heridas graves, fracturas graves, y del lado mapuche no hubo ningún herido, ¿no? Sí. El caso de Santiago es un caso lamentable, donde él pudo haberse quedado escondido y quizás no quiso cruzar, no quiso quedarse atrás y cruzó, o intentó cruzar. Sí, lo que no quiso es ser detenido. Eso es simplemente lo que no quiso, es que lo detengan. Sí, y además porque si lo él era dejaban blanco, que lo detengan en ese momento, se lo llevaban a la comisaría, declaraba, sí, y punto, se iba a su casa. y salía, exacto. Y salía. Además él iba a quedar como el más inexperto, ¿no? Porque él era el único blanco, y además frente a los ojos de los otros, el único atrapado iba a ser él. Yo pienso Claro. que él también debe haber pensado un poco eso. A los mapuches no les interesaba un pito el brujo. Me da la sensación, ¿no? Me parece que les sirvió, a los mapuches les sirvió Santiago Maldonado para su reclamo de tierras, de guita, ¿no? Mirá, hay otra cosa que queda claro en las declaraciones de Nicasio Luna que hizo en Chile. Él hizo 2, pero una que dimos nosotros en el diario, muy extensa. Era el amigo, ¿no? El cantante. El músico chileno, que lo conoce ahí, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy llamativa, y es que todo este tiempo se ha venido diciendo que Santiago quería conocer la comunidad, ¿no? Que Santiago insistía para ir. Sí. Lo que cuenta Nicasio Luna es todo lo contrario, que en realidad la que insistía para que Santiago vaya era Claudina Pilquimán. ¿Que era la novia de él? Él tenía una... esta mujer es la madre de Lucas Pilquimán, el testigo E. Ah, sí.
Pero lo que quiero decir es que ellos, ahí, en eso coincido con lo que decís vos, ellos necesitaban a Santiago, Claro. necesitaban a una persona blanca, que se entienda esto, no es con tintes raciales, necesitaban a alguien Sí, sí. Winca para que los apoye allí, y ellos pensaban, bueno, si hay un Winca quizás no nos ataquen, ¿no? Sí. Pero después el tipo se les murió, y es más, yo tengo testimonios de los mapuches donde ellos dicen, nunca debimos haber invitado a un blanco. Lo han dicho varias veces después. Claro, claro. Claudio, te agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. Abrazo. Abrazo muy grande, querido. Un gran periodista del diario Clarín. Claudio Andrade ha hecho unas descripciones de lo que fue el caso Maldonado desde el primer día, realmente imperdibles. Sin duda. Sumo a lo que decía Claudio. La verdad que es un caso que tiene, más allá del falso testimonio de Matías Santana, tiene unas características bastante particulares de lo que nosotros abogados conocemos como fraude procesal, que es instalar en una causa elementos falsos que lleven a una resolución en tal sentido por parte del juez. Esto como punto 1. Punto número 2. Me llama la atención que todavía, causa que tiene Gustavo Geral, recordemos Gustavo Geral es un juez federal de Rawson, porque en su momento Guido Tranto, el juez federal de Esquel, por unas declaraciones que fueron consideradas impropias, fue recusado. Recuerdo un día una nota en el diario de la Nación un domingo donde dijo lo que realmente después pasó, que Santiago Maldonado iba a aparecer ahogado. La familia entendió que había perdido la objetividad en el caso. La Cámara de Comodoro Rivadavia aceptó la recusación y ahí aparece Gaby, Gustavo Geral. indudablemente el juez Otranto ya tenía pruebas de eso. Claro, lo que pasa ya es que sabía lo que Claro, lo que había pasa es que fue pasado. impropio a verbalizarlo cuando el expediente todavía no lo Sabía. marcaba. No, lo que pasa es que no y les el cuerpo convenía. no estaba. No les convenía que se aclare Claro, el tema pero el tan cuerpo no estaba. rápido. Creo Antes de que las elecciones. Claro, no les convenía. Necesitaban estirar Claro, el para tema. llegar al Y tiempo Guido electoral. Tranto, el juez federal, se apuró, se dejó llevar quizás por lo que él sabía, lo traicionó el subconsciente, quizás pensémoslo de esta manera, pensando bien. La nota de la Nación significó que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo desplace y lo ponga a Gustavo Geral, el juez federal de Rawson. Situación que se da particular en este caso, son varias. La primera la demarcaba lo de fraude procesal, por la introducción de elementos de prueba absolutamente falsos. La segunda que tiene que ver con que todavía, no solo el juez Geral mantiene la calificación de la desaparición forzada de persona, que seguramente escuché algunas declaraciones de él, no es de hablar mucho con los medios, pero sí con los medios locales. Según él está esperando todavía el cruzamiento de llamados, de gendarmería, etcétera. Pero lo más llamativo es que todavía Gustavo Geral tiene abierta la causa de habeas corpus, que significa obtener el cuerpo, cuando el cuerpo, Ya está desgraciadamente, el cuerpo, y para la Geral. tragedia de la familia y de O todo, Geral es un burro. el En cuerpo ya serio. apareció. Pero, ¿cuándo va a cambiar? Podemos Bueno. llamarlo al Geral, no creo que me vaya a atender, ¿no? Después de lo que le estoy diciendo. Pero la verdad, doctor, ¿en qué facultad estudió, maestro? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Qué necesita para cambiar la...? No hay desaparición forzada. La de habeas Quedó corpus, determinado por los el peritos cuerpo apareció. también. La de habeas corpus, más plausible, más reflejable todavía. Claro. Más palpable, el cuerpo ya apareció. O sea que- 55 peritos le dijeron que el cuerpo no desapareció, que estaba ahí 73 días, desde el primer momento en que Maldonado se mete en el agua. ¿Qué más necesita, Gerald? habeas corpus un ¿Qué le momento- pasa? ¿Qué le tiene miedo a los mapuches? En serio, ¿qué le tiene miedo a los mapuches? Retírese. Perdón. No, por favor, Estas tranquilo. cosas, ¿sabes lo que pasa? Yo digo, se mintió tanto. Han llegado a decir que vivíamos en un estado criminal. Bueno, hoy Llegaron a decir eso. A Hoy mí el no me canciller gusta venezolano- vivir en un estado el canciller criminal. venezolano atacó Claro, tal recién cual. en Washington, Tal cual. con el caso Maldonado Entonces, como un caso de Estado. Yo digo, van a pedir perdón. Usted, señora Cristina, va a pedir perdón por las barbaridades que dijo de este caso. Usted, señora Eve Bonafini, va a pedir perdón por todas las barbaridades que dijo, por todas las mentiras que dijo de este caso. ¿Y los organismos de derechos humanos qué van a hacer? ¿Y la izquierda en este país qué va a hacer? ¿Y los sindicatos? ¿Y la CETERA? ¿Y los docentes que les mintieron a miles y miles y miles de niños en todo este país, haciéndoles hacer dibujitos y explicándoles que a Santiago Maldonado lo habían secuestrado, se lo llevó a la gendarmería? Ustedes, señores docentes, que les mintieron a los niños, les llenaron la cabeza con porquerías que no existieron. Hicieron actos donde
hacían disfrazar a un grupito de nenes vestido de gendarmes, fusilando a otro nene vestido de Santiago Maldonado. Eso ocurrió en nuestro bendito país. Sí, Gustavo Geral es... los jueces del sur, los jueces federales del sur tienen una particularidad. Me refiero a Gustavo Geral, pasó con Guido Tranto. Tienen diríamos, una cuasi aceptación con la causa de los RAM. Tienen, quizás por vivir en el lugar, porque entienden a la comunidad, situaciones que se dan bastante paradójicas. Pero lo que sucedió hoy, de la mano de lo que Eduardo contaba y nos contaba recién Claudio Andrade en la nota telefónica, es que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, más precisamente un colega a quien conozco porque ejercía la profesión en el derecho penal hasta ingresar en la función pública, que es Fernando Soto, es un director del Ministerio de Seguridad de la licenciada Patricia Bullrich, está llevando en persona esta causa. Me he cruzado durante el día de hoy unos mensajes. Él es quien viajó, él presentó el escrito donde pide que se analice la conducta impropia, por un lado, por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba y por otro lado, desde el punto de vista judicial, de los dos colegas Cabaleiro y González Quintana, que se autodenominaban integrantes de la PDH cuando la Asociación por los Derechos Humanos, la Asociación Permanente de Derechos Humanos, desconoció la figura de estos dos abogados. Y por otro lado me aportaba también hoy Fernando Soto, que también formalizó, también al del doctor Geral, una presentación por asociación ilícita. Es decir, desde el Ministerio de la Seguridad de la Nación también entienden que este grupo de personas que estuvo detrás de la causa de Santiago Maldonado, con distintos roles cada uno, conformaron una asociación ilícita. Todavía hoy, hay organismos de derechos humanos y partidos de izquierda que siguen insistiendo con la aparición con vida de Santiago Maldonado. En distintos actos los hemos escuchado muchas veces. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Se ahogó. No la entienden todavía. Se ahogó. La Cámara, solo para cerrar, Edu, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal Ibarra es su presidente, tiene para resolver en estos días, hay audiencia, la validez o no, lo que decía Claudio Andrade, la validez o no de las escuchas telefónicas que Guido Tranto ordenó. Guido Tranto en su momento ordenó escuchas telefónicas entre la familia, entre diversos integrantes de la comunidad, etcétera, etcétera, para alimentar la investigación. Producto de esta escucha judicial es que surgen algunas presentaciones, surge lo que vos decís. Es bueno que lo remarques, son escuchas judiciales ordenadas por Guido Tranto. Ordenadas por un juez. Correcto. Pero es bueno que lo remarquemos. Fue planteada la nulidad de esas escuchas. Porque si no van a empezar a decir cualquier cosa. Los abogados de Sergio Maldonado, Verónica Heredia, y no recuerdo ahora el apellido del otro colega que los patrocina, pidieron la nulidad de estas escuchas judiciales. Tiene que resolver en estos días la Cámara Federal de Comodoro. Este señor a quien estamos bancando con nuestros impuestos se llama Sergio Maldonado, ¿no? Este es Sergio Maldonado, sí. A este señor que todavía seguimos bancando, ya lleva embolsado 2 millones de mangos. Decía esto. Asociar con el tema de Santiago, que dijo la ministra que ella, la gendarmería, la necesitaba y que se la bancaba, quedó demostrado después toda la represión con el ajuste que vino, que es otro tema que es social, pero que también abarca a la realidad, y dándoles premios, recibiendo un policía en la casa de gobierno, el propio presidente, después cuando los arrestos domiciliarios, ascendieron a 5 o 6 gendarmes que habían participado en la represión ilegal y desaparición de Santiago. Bueno, todas esas muestras y todos premios y empoderar y abrazarlos a la fuerza de seguridad del propio Ministerio de Seguridad hace que esos sean premios y pague cuentas, digamos. Al juez Otranto lo ternan para camarista. Entonces los van premiando todos. A Nocetti lo ascendieron, cambió a la Cámara Cané. Todos los involucrados en represiones y en lugares donde tienen que ser cuestionados y juzgados, los ascienden. Y eso de darle tierras a la gendarmería forma parte de eso, de avalar lo que están haciendo y premiarlos. Bien. De alguna manera esto ha hecho que usted se involucre más en actividades o en luchas sociales después de esta historia de vida que tiene a partir de lo que pasó con Santiago. Y digamos que no me puedo quedar yo ajeno a la realidad de lo que pasa con Santiago. O sea, lo de Santiago, yo antes de Santiago tenía mi vida y tenía mi pensamiento y era un ciudadano. Ahora me pone en otro lado que me permito a veces opinar de cosas que son injustas.
no me puedo poner en todos los frentes, pero sí en los que por ahí considero que están relacionados con la desaparición forzada, porque en realidad no fue una desaparición porque él se extravió. Durante 78 días y apareció muerto. Entonces yo tengo que, es un deber mío estar con eso. Se ahogó, maestro. Yo lo lamento mucho por usted, por su mamá, por su familia, pero la verdad, decía Sergio Maldonado recién que él antes era un ciudadano. Bueno, ahora tiene un negocio político. Antes de ciudadano común, ahora tiene un negocio político. 2 palos ya se llevó. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y él habla de premio. Dice que, bueno, parece que premiaron. Usted está siendo premiado hace muchos meses, ¿no? Y a usted, señor Sergio, lo engañaron los mismos mapuches. Lo engañaron. Las escuchas telefónicas, que usted quiere que desaparezcan ahora, porque claro, queda como un bobo, ¿no? Los mismos mapuches lo manipularon y le mintieron. Le mintieron a él y a toda la nación. Lo engañaron de entrada. Esa es la historia. Hábiles los mapuches. Muy hábiles. Después muy ficharon las hábiles, circunstancias. Muy hábiles los organismos de derechos humanos. Los Berbisky y compañía armaron toda esta historia para favorecer a Cristina. ¿Ustedes no se acuerdan de ese momento de la República Argentina? 1 de agosto de lo que estábamos del viviendo? 2017. Ese día fue Parecía que inició todo. que se derrumbaba todo, acordate. Caía un gobierno, Todo. querían voltearlo, Claro. porque volvía la dictadura y porque volvían los secuestros de personas. ¿Ustedes se acuerdan que en esos momentos cualquiera decía, corremos peligro todos los ciudadanos de desaparecer, Sí, de que ser lo- secuestrados por la Cuando la- calle? Que Cuando los la ministra gendarmes le Bullrich habían pegado y sostenía- lo Sí. escondieron el La cadáver. ministra Bullrich, ¿te acordás que sostenía su posición y parecía que estaba absolutamente en contra de la mayoría del país? Terrible. El Es más, momento ese de la Argentina, Dentro de lo que decía Sergio Maldonado, en primer lugar, los gendarmes que fueron ascendidos, ninguno fue imputado, estaban en condiciones de ascender. En segundo lugar, el juez Guido Tranto ya estaba inscripto en el concurso para ser camarista de General Roca. No es que el gobierno lo premia inscribiendo el concurso, ya estaba inscripto. Es más, se especuló con que la recusación que le cuesta dejar de llevar el caso y que pasa a Gustavo Geral, le podría jugar en contra en un concurso que todavía no terminó. Y tercero, mezcla el caso Chocobar. Mezcla un caso de un policía de la provincia de Buenos Aires vinculado a un hecho de la muerte, de la muerte de un delincuente y de los graves ataques a un turista americano. mira esta foto. Esas 2 maestras que están ahí, señoritas maestras, le van a contar la verdad ahora a sus alumnos. Van a decir, la señorita maestra, la seño estaba equivocada. Mire lo que le hicieron hacer a los alumnos, a los chiquitos de los colegios. Una vergüenza, una vergüenza. Esto vivimos. Y ahora se está sabiendo lo que ya sabíamos hace rato, que era todo un invento, todo un relato, toda una mentira. Mire, estoy repasando los objetos personales que estaban entre la vestimenta, que cuando le hicieron la autopsia a Santiago Maldonado, lo primero que hicieron es con mucho cuidado, creo que duró horas, ¿no? El sacarle cada una de las capas de ropa. Sí, pues estaba muy mojada, pesaba mucho. Pesaba como Ahora, 30 kilos lo más. trasladaron en un avión directo. Sí, claro. Se hizo acá, no se hizo en la morgue Exactamente. de Chubut ni de Río Negro, Acá. se hizo acá en la morgue judicial Los objetos de Capital. personales que aparecen en la pericia son los siguientes. Una tonfa metálica retráctil en estado de oxidación. La tonfa metálica es algo para romperle la cabeza a alguien. Sí. Estaba entre las En ropas el de mal Santiago uso. Maldonado. ¿Qué es la retráctil? La retráctil significa que uno hace así, tric, y se estira, Y vuelve. ¿no? Y vuelve. Y tiene una bola para romperte la cabeza en 1000 pedazos. Entonces le encontraron entre las ropas de Santiago Maldonado, al Pacífico, Santiago Maldonado. Una tonfa metálica retráctil en estado de oxidación. Una bolsa tipo Ziploc con su DNI adentro. Un cuello tubular tipo polar de color negro con calaveras y huesos cruzados. Una bolsa de tela color negra con una pequeña piedra esférica gris verdosa. Una geoda para decoración. Según lo evaluó la geóloga Paviluskas,
Porque entre todos aquellos, entre los 55 peritos, no solamente había médicos, sino también había geólogos, ¿no? Había un par de aros en forma de hachas, sin utilizar, y envueltos en papel de regalo azul. Había dinero, 323 pesos en billetes y 6 pesos con 70 en monedas. Un encendedor de bolsillo, lentes de sol marcas Mormay, rotos en uno de sus marcos, y 6 preservativos en sus envases. Todo esto lo dice la pericia. La cantidad de cosas que nos han dicho y nos han mentido durante... Mirá, aparecía, por ejemplo, ATE, con esta bandera. No desaparecí. Santiago Maldonado, me desapareció el Estado. No, se había ahogado en el río. Estaba cometiendo un delito, no quiso ser detenido, se escapó con sus compinches y sus amigotes cruzaron el río, a él lo dejaron en el medio del río, lo dejaron que se ahogue, vivieron 70 y pico de días tomando mate, haciendo su vida, cuerpo, sabiendo que su amigo estaba ahogado en el río. Malparidos. Hicieron sufrir no solamente a la familia de Santiago Maldonado, sino a toda una nación. Todo para defender a un terrorista que está preso en el sur y que los chilenos se lo quieren llevar porque cometió actos de terrorismo en Chile. Hacemos una breve pausa, ya venimos.